Carretera. Revelaciones de un trailero en México. Esa noche transitaba por una solitaria carretera entre Durango y Zacatecas, un tramo conocido por sus curvas peligrosas y su falta de iluminación. El silencio de la madrugada solo era interrumpido por el ronroneo constante de mi tráiler. Me gustaba manejar de noche, la soledad de la carretera me daba paz, pero esa tranquilidad se rompió bruscamente cuando, al tomar una curva cerrada, los faros del tráiler iluminaron una escena dantesca. Frente a mí, un vehículo pequeño, destrozado, yacía volcado a un lado de la carretera. Su chasis estaba retorcido de forma irreconocible, como si una fuerza descomunal lo hubiese aplastado. Sin pensarlo, frené de emergencia, estacionando mi tráiler a una distancia segura. Al acercarme, el olor a gasolina y metal quemado llenó mis pulmones. El coche estaba tan dañado que parecía imposible que alguien hubiera sobrevivido. Con el corazón en la garganta, saqué mi linterna y me acerqué. A través de lo que quedaba del parabrisas, vi una escena que se grabaría para siempre en mi memoria. Dentro del vehículo, dos cuerpos yacían inmóviles. La luz de mi linterna reveló sus rostros, pálidos y manchados de sangre. Uno de ellos, una mujer joven, tenía los ojos todavía abiertos, mirando al vacío con una expresión de terror que me heló la sangre. El otro, un hombre mayor, estaba atrapado entre el metal retorcido, su mirada perdida en algún punto más allá de este mundo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En ese momento, lo único que podía hacer era llamar a los servicios de emergencia. Marqué rápidamente, explicando la situación con una voz que apenas reconocía como mía. Mientras esperaba, no podía dejar de mirar esos rostros, preguntándome qué tragedia había desencadenado este horror. Los servicios de emergencia llegaron, pero ya era demasiado tarde para los ocupantes del vehículo. Me preguntaron si había visto algo, pero yo solo había llegado a los restos de lo que una vez fue una vida normal. Eso creía, hasta que comencé a tener pesadillas. Las primeras noches después del accidente dormía profundamente, agotado por el estrés y la tensión. Pero luego, las pesadillas empezaron a invadir mis sueños, cada noche más vívidas y aterradoras. En ellas, yo estaba de nuevo en la carretera, conduciendo mi tráiler bajo la oscuridad de la noche. De repente, veía el accidente ocurriendo frente a mí en cámara lenta. El coche pequeño perdiendo el control, girando salvajemente antes de chocar y volcarse. Podía oír el chirrido de los neumáticos, el estruendo del metal contra el asfalto, y luego un silencio mortal. Lo más escalofriante de las pesadillas era que podía ver a los ocupantes del vehículo en sus últimos momentos. La mujer joven, con el pánico reflejado en sus ojos, intentando controlar el volante. El hombre mayor, tal vez su padre, gritando en un intento desesperado de advertirla o protegerla. Eran imágenes tan claras y detalladas que me despertaba sudando frío, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Estas visiones nocturnas comenzaron a afectar mi vida diurna. Me costaba concentrarme en la carretera, saltaba al menor ruido, y cada vez que veía un vehículo similar al del accidente, mi respiración se aceleraba y tenía que luchar para no caer en pánico. Decidí buscar ayuda. Fui a un psicólogo, quien me explicó que lo que estaba experimentando era un tipo de trastorno de estrés postraumático. Las imágenes del accidente habían impactado mi mente de tal manera que mi subconsciente las recreaba en sueños, intentando procesar lo que había visto. Una noche, todo quedó claro. Durante una de mis sesiones con el psicólogo, me sugirió probar la terapia de exposición gradual en un entorno controlado. A través de esta técnica, esperábamos desentrañar más detalles de mi experiencia y mis sueños, para enfrentarlos y procesarlos adecuadamente. Esa noche, en medio de una de mis pesadillas recurrentes, algo cambió. Estaba una vez más en la carretera, observando el accidente como si fuera un espectador invisible, pero esta vez noté algo diferente. Una figura en medio de la calle, justo antes del accidente. Era una silueta oscura, casi etérea, sentada tranquilamente en medio del asfalto. La vi claramente en mi sueño, como si mi mente hubiera decidido revelar un detalle previamente oculto. En mi sueño, vi cómo el coche se acercaba a alta velocidad. Los ocupantes, la mujer joven y el hombre mayor, se sorprendieron al ver la figura. Sus rostros reflejaron un miedo incomprensible.
y en su intento de esquivarla perdieron el control del vehículo, desencadenando el trágico accidente. Desperté sobresaltado, con la imagen de la figura misteriosa grabada en mi mente. Al principio pensé que era solo una creación de mi subconsciente, tratando de encontrar una explicación lógica a un suceso ilógico. Pero algo en la forma en que apareció en mi sueño me hizo cuestionar si había algo más, algo real que había influido en el accidente. En mi próxima sesión, le conté al psicólogo sobre la figura en mi sueño. Juntos exploramos la posibilidad de que mi mente estuviera intentando procesar no solo el trauma del accidente, sino también mi propia percepción de la carretera y sus peligros. ¿Era posible que hubiera algo o alguien en la carretera esa noche que yo no vi? ¿O era simplemente mi mente intentando encontrar una explicación a una tragedia sin sentido? La figura se convirtió en un símbolo en mis sesiones de terapia. La discutíamos como una representación de lo impredecible y a veces incomprensible de la vida, y cómo nuestros cerebros intentan dar sentido a los sucesos traumáticos. Con el tiempo, y gracias a la ayuda profesional, las pesadillas comenzaron a disiparse. Empecé a encontrar paz en mis horas de sueño, algo que había sido esquivo durante mucho tiempo. Con esta nueva serenidad, retomé mis rutas habituales, volviendo a la carretera con una sensación renovada de propósito y una mayor conciencia de mi entorno. Pero entonces, una noche, algo extraordinario sucedió. Mientras conducía por una de mis rutas habituales, la misma carretera donde había presenciado el trágico accidente meses atrás, la vi. La figura de mis sueños, una silueta oscura y difusa, estaba justo en medio del camino. Al principio, pensé que mis ojos me engañaban, una ilusión creada por el cansancio y los recuerdos de las pesadillas. Pero a medida que me acercaba, la figura se hizo más clara, tan real y tangible como cualquier otro objeto en la carretera. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Era imposible, pero allí estaba. Instintivamente frené, deteniendo el tráiler a pocos metros de la figura. Las luces del vehículo iluminaban la silueta, pero no lograban disipar su oscuridad. Era como si absorbiera la luz, permaneciendo en una eterna penumbra. No sabía si bajarme y confrontarla o quedarme en la cabina, seguro pero atormentado por la incertidumbre. Respiré hondo, tratando de calmar mi mente. Recordé las palabras de mi terapeuta, las discusiones sobre cómo enfrentar mis miedos. Con un valor que no sabía que tenía, abrí la puerta del tráiler y bajé. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo en mis oídos. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzarla, la figura se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Miré a mi alrededor, confundido y asustado, pero no había nadie más en la carretera. Subí de nuevo al tráiler, mis manos temblando ligeramente. Durante el resto del viaje mi mente dio vueltas tratando de entender lo que había visto. ¿Fue una alucinación? ¿Un fantasma? ¿O simplemente mi mente jugando trucos bajo la tensión? Lo que sí supe es que esa experiencia cambió algo en mí. Ya no veía la carretera como antes. Ahora, cada vez que me subía a mi tráiler, sabía que en cualquier momento podía encontrar lo inexplicable, lo sobrenatural. Secuestro satánico en la carretera de México. Era una noche oscura y tranquila, y yo estaba recorriendo la carretera entre Monterrey y Tamaulipas, un trayecto que había hecho muchas veces. La carretera estaba desierta, iluminada solo por la luna y las estrellas. Me encanta conducir de noche. El silencio y la soledad de la carretera me resultan relajantes. Pero esa noche, algo rompió la tranquilidad. Eran alrededor de las 3 de la madrugada cuando vi algo extraño a un lado de la carretera. Un vehículo oscuro estaba estacionado de manera sospechosa y varias figuras se movían alrededor. Mi instinto me decía que algo no estaba bien. Disminuí la velocidad a medida que me acercaba, intentando ver mejor lo que sucedía. Fue entonces cuando la vi, una chica joven, luchando por liberarse de las manos de 2 hombres que intentaban forzarla a entrar en el vehículo. Sus gritos desesperados me helaron la sangre. Sin pensarlo, detuve mi tráiler en el arcén y bajé rápidamente. Los hombres se sobresaltaron al verme acercarme. Uno de ellos sacó una navaja, pero no me detuve. Sabía que tenía que hacer algo. Grité con toda la fuerza que tenía, intentando asustarlos. Por suerte, en ese momento pasó otro vehículo,
y los hombres, temiendo ser descubiertos, soltaron a la chica y huyeron en su coche. Corrí hacia la chica, que estaba en el suelo, sollozando y temblando. Era muy joven, probablemente una estudiante universitaria. Le ofrecí mi teléfono para que llamara a la policía y a su familia. Mientras esperábamos, traté de calmarla, ofreciéndole agua y consuelo. La policía llegó en unos minutos y se llevaron a la chica para asegurarse de que estuviera bien y para tomar su declaración. Me quedé allí un rato, procesando lo que acababa de suceder. Luego de aquel incidente en la carretera, mi vida tomó un giro inesperado. Cada día, al despertar y mirar por la ventana, notaba un auto estacionado enfrente de mi casa. Era un sedán oscuro, de aspecto viejo, pero que no reconocía. Al principio pensé que era coincidencia, quizás alguien visitando a un vecino. Pero con cada día que pasaba, la presencia de ese auto se volvía más inquietante. Empezó a preocuparme. ¿Podría ser que los hombres del incidente me hubieran seguido? ¿O era solo mi imaginación, alterada por el estrés del suceso? Decidí actuar con cautela. Empecé a cambiar mis rutinas, variando los horarios en los que salía y regresaba a casa. Pero el auto seguía ahí, inmóvil, día tras día. Una noche, armado de valor, decidí enfrentar la situación. Me acerqué al vehículo, mi corazón latiendo fuertemente en mi pecho. Al llegar, vi que estaba vacío. No había nadie dentro ni cerca. Me sentí confundido. ¿Qué significaba eso? Decidí hablar con la policía. Les expliqué lo sucedido en la carretera y la aparición constante del auto misterioso frente a mi casa. Tomaron nota de mi declaración y prometieron hacer rondas ocasionales por mi calle para observar cualquier actividad sospechosa. Las noches se volvieron largas y llenas de insomnio. Me asomaba constantemente por la ventana, buscando alguna señal de movimiento alrededor del auto. Pero siempre estaba allí, silencioso, como un guardián oscuro. Pasaron varias semanas sin cambio alguno, hasta que una mañana el auto ya no estaba. Sentí un alivio inmenso, como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Nunca supe quién estaba detrás de aquel auto o si realmente tenía alguna relación con el incidente de la carretera. Aquella mañana, mientras todavía me recuperaba de la extraña desaparición del auto misterioso, recibí una visita inesperada. Era la chica a la que había salvado aquella noche en la carretera. Se veía nerviosa, pero decidida. Me pidió hablar en privado y, por supuesto, accedí. Una vez acomodados en mi sala, comenzó a contar su historia. Me explicó que aquellos hombres no solo intentaron secuestrarla, sino que formaban parte de una secta satánica. Su objetivo era aún más aterrador de lo que había imaginado. Planeaban sacrificarla en un ritual. Me contó que había estado investigando desapariciones en la región para un proyecto universitario y, sin quererlo, había descubierto la existencia de esta secta. Desde entonces, empezaron a seguirla, planeando capturarla para su macabro propósito. Mientras relataba su historia, un escalofrío recorrió mi espalda. Comprendí que mi intervención aquella noche no había sido solo un acto de valentía, sino que había interrumpido un plan mucho más siniestro. La chica me agradeció profundamente, diciendo que mi acción no solo le había salvado la vida, sino que también había dado un golpe a las actividades de la secta. Estaba trabajando con la policía y otros organismos de seguridad para desmantelar esta red criminal. Después de su visita, me quedé reflexionando sobre la inmensidad de lo que había sucedido. Había sido una pieza clave en un evento mucho más grande y oscuro de lo que había imaginado. Desde ese día, empecé a ver mi trabajo y mi vida diaria desde otra perspectiva, consciente de que nunca sabemos cuán profundo puede ser el impacto de nuestras acciones. El miedo y la incertidumbre que sentí durante esas semanas se transformaron en una sensación de propósito y determinación. Supe que, de alguna manera, estaba destinado a estar en ese lugar y en ese momento para hacer la diferencia. Esta experiencia me cambió para siempre, fortaleciendo mi resolución de estar siempre atento y listo para ayudar a quienes lo necesiten.